Hola tribu, de nuevo bienvenidos a una nueva aventura de aprendizaje. En este caso nos encontramos en el módulo 2, herramientas básicas de formato y en concreto en la lección 2.1, formato de texto en Google Docs, haz que tus documentos brillen. ¿Cuáles son nuestros objetivos en esta lección? Aprender a aplicar formato básico al texto en Google Docs para mejorar la presentación y legibilidad de tus documentos. Prepárate, tribu, porque aquí es donde el texto cobra vida. ¿Y por qué empezamos, tribu? Por la selección de la fuente y tamaño del texto. Lo primero que debes dominar es cómo ajustar la fuente y el tamaño para que tu texto sea visualmente atractivo y fácil de leer. Primero has de seleccionar el texto que deseas modificar. Pero eso, ¿cómo se hace? Vamos a verlo. Bien, tribu, atentos porque esto es importante. ¿Cómo selecciono texto? Método 1. Pinchar y arrastrar. Pongo el puntero de inserción donde quiero empezar, hago clic y arrastro hasta el lugar al que quiera llegar. Por ejemplo, ahí. Y suelto. Tan sencillo como eso, tribu. Pero, ¿hay más métodos para seleccionar? Por supuesto que sí. Vayamos con el segundo. Utilizar solamente el teclado del ordenador. Nada de ratón. Simplemente hacemos clic donde queremos empezar. Veis el puntero de inserción como está intermitente. Mantengo presionada la tecla Mayús o Shift, la que hay encima del control en el ángulo inferior izquierdo del ordenador, y con la tecla hacia la derecha me desplazo una vez cada tecla hasta llegar donde yo desee, sin el ratón. Veamos ahora, tribu, la selección rápida de palabras y párrafos. Una palabra, por ejemplo, ballenas. Para seleccionarla rápidamente hago doble clic sobre ella. Si por el contrario quiero seleccionar un párrafo, hago triple clic. 1, 2, 3. Así de sencillo. Muy bien, pero ¿y si lo que quiero es seleccionar una palabra rápidamente y a continuación las palabras que le anteceden o le preceden? Bien, veamos. Si hago doble clic y mantengo presionado el botón izquierdo, si me voy a la derecha, en cada movimiento se selecciona una palabra. Me muevo a saltos de una palabra. Igual para atrás. Así de sencillo. Repito, doble clic, mantengo presionado el clic izquierdo y me desplazo a derecha o a izquierda. Perfecto, tribu. Y ahora que ya sé seleccionar, ¿cómo sigo? Primero, como hemos dicho, seleccionamos el texto que deseamos modificar, es decir, cambiar la fuente, tipo de letra queremos decir y el tamaño. Primero seleccionamos dicho texto. En segundo lugar, en la barra de herramientas, abrimos la lista desplegable de fuentes y elegimos entre diferentes estilos de letra. Por último, ajustamos el tamaño desde la opción de tamaño de fuente. Atención, no exageres. Usa fuentes simples para el cuerpo del texto y algo más llamativo solo para los títulos. Bien, cambiemos este título. Triple clic para seleccionar el párrafo. Clic, clic, clic. Fuente está en Arial, ¿veis? Cuando marco me indica la fuente original. Si marco, aquí tengo algunas. Para elegir, voy a elegir por ejemplo Confortá. Y como veis cambia el tipo de letra. Si quiero cambiar el tamaño, solo tengo que pulsar más o menos, hacer clic y elegir una fuente en el desplegable o simplemente hacer doble clic, escribir la fuente que deseo, el tamaño que deseo y pulsar a intro. Así de sencillo, tribu.
Y en segundo lugar, ¿qué vamos a ver? Aplicar formato negrita, cursiva y subrayado. Aquí es donde el texto empieza a destacar. Cada tipo de formato tiene su propio rol, así que úsalo sabiamente. Ojo al truco, combinación de teclas. Podemos poner una palabra o una parte seleccionada de texto en negrita mediante el botón B o mediante la selección de teclas Control más B. Es el formato ideal para palabras importantes. Cursiva. Utiliza el icono que veremos a continuación o la combinación de teclas Control más I. Úsala para enfatizar ciertos términos o para títulos de libros, películas y más. Añade un toque elegante a tu texto. Por último, el subrayado, Control más U, ideal para enlaces o para resaltar palabras clave dentro del documento. Solamente ten en cuenta, tribu, no abuses. Fijaos, esto es importante. Cuando yo voy a abrir las herramientas, me pongo encima de una palabra, por ejemplo esa, sé que no lleva negrita, ni cursiva, ni subrayada, que es Arial, tamaño 11, texto normal. Si pincho aquí, se activa la parte de cursiva. Esta palabra está en cursiva. Es decir, cuando marco una palabra, me indica el formato automáticamente. Bien, pongamos palabras en mayúscula. Doble clic, símbolo, la B, metros, Control B. ¿Veis? Puedo hacerlo con el teclado o con el ratón, marcando la opción determinar. Igualmente, si marco una palabra y le digo que sea cursiva, como veis, cambia a ese formato. Igualmente, si marco subrayada, esa misma palabra se subrayará. ¿A qué es un sistema muy sencillo y simple de entender y aplicar, tribu? Esta lección es demasiado sencilla. Veamos ahora el color de texto y el resaltado, qué son y cómo aplicarlos. Lleva el formato al siguiente nivel. A veces los colores pueden ayudar a destacar información importante. Google Docs te lo pone fácil. En primer lugar, cambia el color del texto desde el icono de la A en la barra de herramientas. Además, usa el resaltador para marcar información clave, pero no te excedas con colores brillantes que puedan distraer. El equilibrio es la clave. Bien, tribu, aquí tenemos la A de color de texto y este lápiz de color de resaltado. Vamos a una palabra. Doble clic, color, ¿qué color? El que yo desee del listado o puedo incluso personalizarlo. Voy a escoger de momento ese rojo. Esta palabra voy a resaltarla. Me voy al color de resaltado, pincho y a marcar un azul. Tan sencillo como eso, tribu. Por último, ¿qué pasa si quiero eliminar el formato? ¿Y si me he equivocado? ¿Te arrepentiste de algún formato que aplicaste? No hay problema. Puedes eliminar todo el formato aplicado con un solo clic. Lo quitaremos utilizando la combinación de teclas Control más Z. Esto restablece el texto seleccionado a su formato original. Muy útil cuando necesitas empezar de cero. Por tanto, estamos en nuestro documento, Control Z, y se desmarca el resaltado, Control Z, y se desmarca el color rojo, Control Z, y quito la negrita, Control Z, quito la cursiva, y así sucesivamente. En realidad es la misma función que tienes aquí, hacia adelante, hacia atrás. ¿Verdad que es sencillo, tribu? ¿Y por qué no nos ponemos ya en lo práctico? Vamos allá. Escribe
un párrafo en Google Docs. Elige el tema que tú desees. Aplícale formato básico, negrita, cursiva, subrayado, color y resaltado. Luego elimina el formato utilizando las teclas Control Z o los botones hacia adelante y hacia atrás. Tan sencillo como eso. Pues muy bien, listo tribu. Ahora eres capaz de darle vida a tus textos con diferentes formatos y estilos, sin perder la claridad ni la legibilidad. Sigue practicando y verás cómo tus documentos comienzan a destacar visualmente. Por más que esto apenas comienza. Como siempre tribu, cuando terminéis, marcar como completo y siguiente para ir a la próxima aventura de aprendizaje.